Era el año 610 de nuestra era. La noche caía sobre el desierto de Arabia, una manta de terciopelo tachonada de estrellas, cuando un hombre, solo, temblaba en la oscuridad de una cueva. Se llamaba Muhammad. Tenía 40 años. Durante semanas había buscado consuelo en la soledad de Hira, lejos del caos idólatra de la Meca. Pero esa noche, el silencio fue roto por una voz atronadora. Un ser de luz apareció y le dio una orden que resonaría por milenios. ¡Lee! Muhammad, analfabeto, estaba aterrorizado. No sabía que en ese instante, en esa cueva olvidada, no solo había nacido una nueva fe, sino que el destino de la humanidad acababa de cambiar para siempre. Quédate hasta el final de este video. Y si este canal es nuevo para ti, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿De dónde estás viendo esto? La península arábiga en el siglo VI era un lugar brutal, hermoso y fragmentado. El sol caía sin piedad sobre las arenas de dunas infinitas y las escarpadas montañas de roca roja. La Meca, una ciudad oasis vital en el corazón del desierto, bullía de vida, pero también de conflictos. Era un cruce de caminos para las caravanas de incienso y especias que conectaban el imperio bizantino con Yemen y Persia con Abisinia. Sus calles estrechas, llenas del bullicio de los mercaderes y el olor a camello y mirra, albergaban un centro religioso único. La Kaaba, un cubo de piedra ancestral que en ese entonces, antes del Islam, estaba rodeado por cientos de ídolos de diferentes tribus. Cada tribu, cada clan, tenía su dios de piedra o madera, y todos venían a la Meca para venerarlos, haciendo de la ciudad un vibrante y lucrativo centro de peregrinación politeísta. Los Banu Quraysh, la tribu dominante de la Meca, se beneficiaban enormemente de esta afluencia, controlando el comercio y las peregrinaciones, ejerciendo un poder inmenso sobre las otras tribus, a menudo en constante guerra por recursos, honor y venganza. La justicia era tribal, la ley era la sangre, y la unidad era una quimera. En medio de este caos y esplendor contradictorio, nació Muhammad ibn Abdullah, alrededor del año 570 de nuestra era. Su vida comenzó marcada por la tragedia. Huérfano de padre antes de nacer y de madre a los 6 años, fue criado por su abuelo, Abd al-Muttalib, y luego por su tío, Abu Talib. No tuvo una infancia fácil. Conoció la dureza de la vida en el desierto, la responsabilidad de cuidar ovejas y la vida de comerciante en las caravanas. Pero estas experiencias, lejos de endurecer su corazón, lo formaron. Se le conocía como Al-Amin, el digno de confianza, un testimonio de su honestidad inquebrantable en un mundo donde el engaño era una herramienta común del comercio. Su reputación llegó a oídos de Jadiyya bint Khuwaylid, una rica y respetada comerciante, quien le confió la gestión de sus negocios. Ella era una mujer de visión, con una inteligencia y una independencia raras para la época. Impresionada por su integridad y habilidades, Jadiyya, 15 años mayor que él, le propuso matrimonio alrededor del año 595. Fue una unión feliz y profunda, donde Muhammad encontró el amor, el respeto y la estabilidad que nunca había conocido, un refugio en el corazón de una sociedad turbulenta. A pesar de la comodidad y el afecto de su matrimonio, una profunda inquietud roía el alma de Muhammad. El mundo a su alrededor, aunque próspero, le parecía roto. Veía la injusticia a diario, los pobres explotados, los huérfanos desprotegidos, la sangre derramada por disputas triviales entre clanes. La devoción superficial a los ídolos de piedra en la Kaaba le parecía vacía, una farsa que ocultaba la crueldad y la avaricia de los líderes. Sentía una profunda desconexión, un vacío espiritual que no podía llenar con las tradiciones de sus ancestros. Cada año, por semanas,
se retiraba a la cueva de Hira, en el monte Jabal al-Nour, a unos pocos kilómetros de la Meca. Allí, lejos del ruido, el polvo y el mercadeo, buscaba la soledad, la meditación, un entendimiento más profundo de la existencia, un eco de la verdad en el vasto silencio del desierto. Se preguntaba si había algo más, una fuerza superior, un propósito verdadero detrás de la existencia humana. La Arabia preislámica era un mosaico de creencias y supersticiones, donde los dioses menores, espíritus y oráculos se mezclaban con el eco distante de un monoteísmo olvidado, el de Abraham. La Kaaba misma se decía que había sido construida por Abraham y su hijo Ismael, como un santuario a un único Dios, antes de ser corrompida por siglos de idolatría tribal. Muhammad, a medida que crecía, sentía esta contradicción, esta promesa rota. Él era un hombre de su tiempo, pero también un visionario que percibía la necesidad de un cambio radical. En sus retiros, no buscaba poder ni riqueza. Buscaba una conexión auténtica con lo divino, una respuesta al sufrimiento y la desintegración social que observaba. Su búsqueda era silenciosa, personal, pero sus implicaciones serían universales. La humanidad, en esa época, se debatía entre la oscuridad de la ignorancia y la débil luz de las pocas verdades que aún perduraban. El desierto, implacable y majestuoso, era el telón de fondo perfecto para esa búsqueda solitaria. Un lugar donde el espíritu humano se enfrentaba a su propia insignificancia y a la inmensidad del cosmos. En ese profundo silencio, algo estaba a punto de despertar. Algo tan poderoso que ningún hombre podría haberlo inventado. Ni ninguna tribu, por más rica que fuera, podría haberlo detenido. La noche del 17 de Ramadán, en el año 610, mientras Muhammad estaba en profunda meditación en la cueva de Hira, la atmósfera cambió. El aire se volvió denso, cargado de una presencia sobrecogedora. Una figura inmensa, luminosa, llenó la entrada de la cueva. Era el ángel Gabriel. Su voz, potente y resonante, perforó el silencio y la oscuridad, ordenándole: «Iqra, lee». Muhammad, paralizado por el terror, respondió: «No sé leer». Gabriel lo abrazó con tal fuerza que Muhammad sintió que el aire se le escapaba. Luego lo soltó y repitió: «Lee». De nuevo, Muhammad balbuceó su ignorancia. Por tercera vez, Gabriel lo abrazó y luego recitó las primeras palabras que ahora conocemos como el inicio de la Sura al-Alaq del Corán. Lee: «En el nombre de tu Señor que ha creado al hombre de un coágulo de sangre. Lee que tu Señor es el más generoso, el que enseñó con el cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía». Muhammad regresó a casa temblando, cubierto de un sudor frío, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Corrió a los brazos de Yadilla, contándole lo ocurrido, el miedo, la revelación. Su esposa, lejos de dudar, lo consoló con palabras de inquebrantable fe. «Alá nunca te humillará. Eres bueno con tus parientes, dices la verdad, ayudas a los pobres, hospedas a los invitados y asistes a los afligidos». Yadilla fue la primera persona en creer en él, en reconocer la veracidad de su mensaje. Poco después, consultaron a Waraka ibn Naufal, un primo de Jadilla, cristiano y erudito de las Escrituras. Waraka, al escuchar el relato de Muhammad, afirmó con solemnidad: «Este es el mismo mensajero que Alá envió a Moisés. Ojalá viviera yo hasta el día en que tu pueblo te expulse». Las palabras de Waraka, aunque confirmaban la divinidad del mensaje, también presagiaban el futuro conflicto. Durante los siguientes 3 años, las revelaciones continuaron, y Muhammad predicó en secreto. Sus primeros conversos fueron personas de su círculo más íntimo: Yadilla,
su esclavo liberto Said ibn Haritha, su primo Ali ibn Abi Talib, un niño en ese entonces, y su amigo más cercano, Abu Bakr. Estos primeros creyentes, con una fe profunda, sentaron las bases de una comunidad incipiente. La carga de ser el mensajero de Dios recayó sobre Muhammad con un peso inmenso. La primera revelación lo había dejado aterrorizado, cuestionando su propia sanidad, temiendo ser un poeta o un poseso. Pero con cada nueva revelación, la convicción crecía, afianzándose en su alma. No era una elección, sino un destino. Debía transmitir la palabra de Alá, sin importar el costo. El Corán, que significa la recitación, no fue un libro escrito por él, sino revelaciones que él memorizaba y recitaba, y sus seguidores escribían. Cada palabra era un mandato divino, una guía, una ley. Este mensaje, sin embargo, chocaba frontalmente con las tradiciones y el poder establecido en la Meca. El monoteísmo absoluto, el Tawhid, que proclamaba que no hay más Dios que Alá, amenazaba la lucrativa industria de los ídolos de la Kaaba, la base del poder de los Quraysh. Las predicaciones de Muhammad sobre la igualdad de todos los hombres ante Dios, independientemente de su tribu o riqueza, resonaban entre los desfavorecidos y los esclavos, pero indignaban a la aristocracia tribal. La predicación de Muhammad era una luz que revelaba las profundas grietas en la sociedad de la Meca. Desafiaba el politeísmo, la injusticia social, la veneración de ancestros y la moralidad basada en la venganza tribal. Su mensaje era simple: un único Dios, responsable de todo, que exige piedad, justicia y la fe incondicional de sus siervos. Para los ricos mercaderes de la Meca, los Quraysh, estas ideas eran peligrosas, no solo porque ponían en jaque sus creencias religiosas, sino porque atacaban directamente su estructura de poder económico y social. La Kaaba, con sus ídolos, era el motor de su comercio y prestigio. Si la gente dejaba de venerar a los ídolos, ¿quién iría a la Meca? Sus ganancias, su autoridad, su hegemonía, todo se vería amenazado. Por eso, su oposición no era solo teológica, era profundamente política y económica. No podían permitir que un hombre, huérfano y sin clan fuerte, destruyera el orden que ellos habían construido durante siglos. Así, lo que comenzó como un murmullo de una nueva fe en las sombras, pronto se convirtió en un grito que sacudió los cimientos de la Meca. La burla inicial dio paso a la ira a la abierta persecución. Muhammad y sus pocos seguidores se encontraron en un callejón sin salida. La ciudad que lo había visto nacer, que le había dado refugio y familia, ahora se preparaba para aplastarlo. El choque era inevitable, y el destino de una fe naciente pendía de un hilo, mientras los poderosos de la Meca se movilizaban para silenciarlo para siempre. Las calles de la Meca, que antes resonaban con el bullicio de caravanas y peregrinos, comenzaron a llenarse de una nueva tensión. Las miradas de desprecio se volvieron abiertas agresiones. Los primeros musulmanes, una pequeña comunidad que crecía con lentitud y en secreto, empezaron a sufrir la brutalidad de los Quraysh. Los más vulnerables, los esclavos y los conversos sin protección tribal, fueron los primeros en sentir el peso de la ira de los líderes de la Meca. Bilal ibn Rabah, un esclavo abisinio, fue torturado sin piedad bajo el sol abrasador, con una roca enorme sobre su pecho, pero su única respuesta era «Ahad, Ahad, uno, uno», reafirmando su creencia en un único Dios. Sumaya bint Kabat, una esclava de avanzada edad, se convirtió en la primera mártir del Islam, brutalmente asesinada por negarse a renunciar a su fe. La persecución se intensificó. Los líderes Quraysh,
viendo que su poder y sus dioses eran desafiados, buscaron no solo el cese de las predicaciones de Muhammad, sino la erradicación total del nuevo movimiento. Para intentar romper la voluntad de los creyentes, los Quraysh impusieron un boicot total y brutal contra el clan de Muhammad, los Banu Hashim, en el año 616 de nuestra era. Durante 3 años, ningún mercader podía comerciar con ellos. Ningún hombre podía casarse con sus mujeres. Ninguna mujer podía casarse con sus hombres. Estaban aislados, condenados al hambre y la miseria, confinados a un valle en las afueras de la Meca. Las condiciones eran terribles. El hambre era una constante, las enfermedades se propagaban, y la desesperación se cernía sobre ellos. Muchos niños y ancianos sucumbieron. Era un intento calculado de aniquilar a la comunidad musulmana mediante el lento y doloroso estrangulamiento económico y social. Fue durante este periodo de extrema adversidad que las últimas reservas de trigo y dátiles se agotaron, obligándolos a comer hojas de árbol y pieles de animales. La crueldad era inaudita, pero la fe de los musulmanes, lejos de quebrarse, se fortaleció en la adversidad. El boicot finalmente se levantó en el año 619, pero la tregua fue corta y amarga. Ese año se conocería como el Año de la Tristeza, Am al-Huzn. Primero, Muhammad perdió a su tío y protector, Abu Talib. Sin la influencia y el respeto de Abu Talib, Muhammad quedaba expuesto a las represalias de los Quraysh de una manera que nunca antes había estado. El poder tribal era la única ley en Arabia, y sin su tío, su linaje y seguridad estaban en juego. Semanas después, la tragedia golpeó aún más fuerte. Murió Yadilla, su amada esposa, su primera creyente, su roca, su consuelo y su apoyo más firme. La pérdida de estos 2 pilares de su vida lo sumió en una profunda desolación. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, la soledad del profeta abandonado por su propia gente y ahora por sus más cercanos. En medio de este dolor personal y la creciente hostilidad, Muhammad buscó nuevas alianzas. Intentó predicar en la ciudad de Taif, a unos 100 kilómetros de la Meca, esperando encontrar una comunidad más receptiva. Pero la respuesta fue aún peor. Los habitantes de Taif no solo lo rechazaron, sino que incitaron a sus niños a apedrearlo, obligándolo a huir herido y humillado, bajo una lluvia de piedras y burlas. Fue un momento de profunda desesperación, un punto bajo en su misión. Pero aún así, no se rindió. Su fe era inquebrantable, su convicción se mantenía firme. El mensaje era de Alá, y el mensajero debía cumplirlo, sin importar el sacrificio. La pérdida de Jadilla y Abu Talib no solo fue un golpe personal devastador para Muhammad, sino que también marcó un punto de inflexión crítico en la historia temprana del Islam. Sin la protección de su tío, la vida de Muhammad en la Meca estaba en peligro constante. Los Quraysh vieron en estas muertes una oportunidad para actuar con impunidad. Muhammad, el hombre que había desafiado sus dioses y su poder, ahora parecía vulnerable, despojado de sus defensas terrenales. Este período de dolor y desamparo lo obligó a mirar más allá de la Meca para la supervivencia de su mensaje. No se trataba solo de su seguridad personal. Era la supervivencia de la revelación misma. ¿Cómo podría un hombre solo, sin respaldo tribal ni protector, continuar con una misión que desafiaba a los más poderosos de Arabia? Su dolor era palpable, pero también lo era su determinación. Su fe era puesta a prueba no por la ausencia de un Dios, sino por la ausencia de aquellos que lo hacían humano en el mundo. La elección era clara: rendirse y permitir que la luz se apagara, o buscar una nueva tierra, un nuevo comienzo, una nueva esperanza para el mensaje divino.
el año de la tristeza, fue el crisol donde la fe de Muhammad fue forjada de manera definitiva. La pérdida, la traición, el rechazo violento. Cada golpe solo sirvió para afianzar su convicción de que su misión era de origen divino y que debía perseverar a toda costa. La resiliencia humana se encuentra con la voluntad divina en estos momentos de desesperación. Es el punto donde el camino se bifurca, la aniquilación o la reinvención total. La vida de Muhammad se había transformado en un símbolo de la lucha del espíritu contra la adversidad, una lucha que exigía no solo coraje, sino una fe inquebrantable en un propósito mayor. El dolor lo despojó de todo lo superfluo, dejándole solo la esencia de su misión. La Meca ya no era un hogar seguro, sino una prisión. Así, en el año 621 y 622, durante las peregrinaciones anuales, Muhammad se encontró con grupos de personas de Yatrib, una ciudad oasis al norte de la Meca, que más tarde sería conocida como Medina. Estos hombres y mujeres, agotados por las luchas internas entre sus tribus árabes y judías, buscaban un mediador, un líder que pudiera traer paz a su ciudad. Vieron en Muhammad el Al-Amin de la Meca, no solo un profeta, sino también un estadista potencial. Se firmaron los pactos de Aqaba, acuerdos secretos donde los habitantes de Yatrib juraron proteger a Muhammad y sus seguidores como si fueran los suyos propios. La decisión fue tomada. La égira, la migración. No era una simple huida, sino una audaz estrategia de supervivencia. Pero los líderes de la Meca no se quedaron de brazos cruzados. Al enterarse de los preparativos para esta migración masiva, tramaron un plan final: enviar un guerrero de cada tribu para asesinar a Muhammad esa misma noche, antes de que pudiera escapar, para que la culpa de su muerte se diluyera entre todos los clanes. El destino de una nueva religión, y con ella, de un imperio por nacer, se decidiría en las sombras de una casa, en el filo de una espada, mientras la oscuridad de la Meca se preparaba para engullir a su profeta. La noche que los líderes de Quraysh planearon el asesinato de Muhammad fue oscura y sin luna. Los conjurados, espadas en mano, se apostaron frente a su casa, esperando el momento justo para irrumpir. Creían haber sellado su destino, pero la astucia y la ayuda divina jugaron su parte. Muhammad, alertado por una revelación, dejó a su primo Ali, un joven valiente, en su cama, cubierto con su propio manto verde, para engañar a los conspiradores. En la oscuridad, se deslizó fuera de su hogar, acompañado por Abu Bakr, su fiel amigo. Bajo el velo de la noche, mientras sus enemigos acechaban una cama vacía, Muhammad y Abu Bakr iniciaron un viaje clandestino, una huida desesperada que no era un escape, sino un comienzo. Sabían que cada paso en el desierto los acercaba a la esperanza o a la muerte, a la promesa de un nuevo amanecer o al fin de todo. El desierto, un testigo silencioso de innumerables dramas, se abrió ante ellos, vasto e incierto, mientras dejaban atrás las luces traicioneras de la Meca. Era el año 622 de nuestra era. La égira, la migración de Muhammad y sus seguidores de la Meca a Yatrib, Medina, no fue un simple cambio de ciudad, sino un punto de inflexión que marcaría el inicio del calendario islámico. Los musulmanes salieron en pequeños grupos, cuidadosamente, para no levantar sospechas. El viaje de Muhammad y Abu Bakr fue el más peligroso. Para evadir a los perseguidores, tomaron una ruta inusual, escondiéndose durante 3 días en la cueva de Taur, al sur de la Meca. Cuenta la tradición que una araña tejió su tela en la entrada y una paloma puso sus huevos, engañando a los Quraysh que los buscaban, haciéndoles creer que la cueva estaba deshabitada. Finalmente, tras 11 días de viaje por el inhóspito desierto, bajo un sol implacable, llegaron a Quba,
en las afueras de Yatrib, el 24 de septiembre del 622. Allí construyeron la primera mezquita en la historia del Islam, un simple edificio de ladrillo de barro y palmeras, un símbolo inmediato de su nueva comunidad. La llegada de Muhammad a Yatrib fue recibida con inmensa alegría y alivio. La gente de la ciudad, los ansar, los ayudantes, lo esperaban con entusiasmo, cantando himnos de bienvenida. Yatrib, una ciudad dividida por décadas de conflictos tribales entre los árabes Banu Aus y Banu Khazraj, y las comunidades judías de Banu Nadir, Banu Qurayza y Banu Kainuka, necesitaba desesperadamente un mediador. Muhammad llegó no solo como profeta, sino como un líder capaz de unificar. Una de sus primeras acciones fue redactar el Pacto de Medina, un documento revolucionario que sentó las bases de la primera sociedad islámica. Este pacto estableció una confederación de clanes y comunidades, tanto musulmanas como judías y politeístas, bajo el liderazgo de Muhammad. Proclamaba la igualdad entre los miembros de la comunidad, la Umma, la libertad religiosa para las tribus judías, siempre que no conspiraran contra los musulmanes, y un sistema de justicia común. Cada comunidad conservaría su religión y sus leyes, pero todas se unirían para defender la ciudad de agresiones externas. Este pacto no solo resolvió las disputas internas de Yatrib, sino que también creó un nuevo modelo de Estado, basado en la fe y la cooperación mutua, algo inédito en la fragmentada Arabia. Muhammad, en Medina, ya no era solo un predicador perseguido, se había convertido en un estadista, un general, el líder de una comunidad en crecimiento. Su liderazgo era multifacético. Oraba con su gente, decidía disputas, organizaba la defensa y enviaba mensajes a las tribus vecinas. Su vida personal, la de un hombre que había sufrido el rechazo y la pérdida, se transformaba en la encarnación de la esperanza para miles. La Hégira fue, para él, la prueba definitiva de que la voluntad de Alá se abría camino a pesar de las adversidades humanas más feroces. Debió sentir el alivio de la supervivencia, pero también el peso abrumador de una responsabilidad nueva, la construcción de una nación desde cero. La Meca era un capítulo cerrado, lleno de dolor. Medina era el lienzo en blanco donde se pintaría el futuro. Su propia transformación de huérfano solitario a líder de una comunidad entera era un milagro en sí mismo, un testimonio de la fuerza inquebrantable de su fe y de la capacidad humana para el cambio. La Hégira y el establecimiento de Medina como la primera capital islámica demuestran cómo la fe, en su momento más vulnerable, puede convertirse en la fuerza más poderosa para la transformación social y política. No era solo la migración de un grupo de personas, sino la migración de una idea, una visión de sociedad que trascendía los lazos de sangre y clan por primera vez en Arabia. El Pacto de Medina no era solo un tratado, sino un manifiesto, una declaración de principios que hablaba de unidad, justicia y convivencia, valores que eran radicalmente nuevos en ese contexto. Aquel momento fue la prueba tangible de que el mensaje de Muhammad no era solo espiritual, sino también una guía práctica para organizar una sociedad justa. La religión dejó de ser una creencia personal para convertirse en el fundamento de un nuevo orden, un orden que desafiaría no solo a la Meca, sino a los imperios de la época. La tensión entre Medina y la Meca era inevitable. Los Quraysh no podían aceptar que Muhammad y sus seguidores hubieran escapado y prosperado, convirtiéndose en una amenaza real para sus caravanas comerciales. La Meca, dependiente de su comercio, se sentía acorralada. El conflicto armado se hizo inevitable. La primera gran confrontación, la batalla de Badr, ocurrió en el año 624. Los musulmanes,
apenas 313 hombres, mal equipados, se enfrentaron a un ejército de la Meca de casi 1000 guerreros, bien armados y entrenados. Contra todo pronóstico, los musulmanes, motivados por una fe ardiente y una disciplina férrea bajo el liderazgo de Muhammad, lograron una victoria aplastante. La batalla de Badr no fue solo una victoria militar, fue una victoria psicológica y espiritual. Confirmó a los musulmanes que Alá estaba con ellos y les dio un prestigio inmenso en toda Arabia. Para los Quraysh fue una humillación sin precedentes. Un año después, en el 625, los Quraysh buscaron venganza en la batalla de Uhud. Liderados por Abu Sufyan, con una fuerza mucho mayor y mejor organizada, lograron infligir una derrota significativa a los musulmanes. Muhammad mismo resultó herido, y muchos de sus compañeros más cercanos cayeron. Fue un golpe devastador, una prueba amarga para la joven comunidad islámica. La moral decayó, y surgieron dudas. Pero Muhammad, con su liderazgo inquebrantable, les recordó la importancia de la perseverancia y la fe. La derrota, les enseñó, era también una lección, una prueba de su lealtad y resistencia. No fue el fin, sino una pausa dolorosa en el camino. Los líderes de la Meca, a pesar de su victoria táctica, no lograron destruir el núcleo de la fe. La prueba definitiva llegó en el año 627, con el asedio de la trinchera, batalla de Al-Khandak. Los Quraysh, junto con varias tribus aliadas, reunieron un ejército de unos 10.000 hombres, una fuerza inmensa y sin precedentes en Arabia, con la clara intención de aniquilar Medina y el Islam de una vez por todas. Muhammad, aconsejado por el compañero persa Salmán al-Farisi, adoptó una estrategia defensiva innovadora. Hizo cavar una profunda trinchera alrededor de la parte expuesta de Medina, impidiendo el avance de la caballería enemiga. El asedio duró casi un mes. Las condiciones eran duras. El hambre y el frío hicieron mella en ambos lados. La tensión era máxima. Una traición interna por parte de la tribu judía de los Banu Qurayza, que se alió con los sitiadores, casi rompe la defensa. Pero la resistencia musulmana y una tormenta de viento y arena milagrosa desorganizaron al ejército atacante, obligándolos a retirarse en desorden. La victoria en el asedio de la trinchera fue decisiva. No solo salvó a Medina, sino que también demostró la resiliencia y la capacidad estratégica de Muhammad. La Meca había agotado sus recursos y su voluntad para destruir el Islam. La balanza de poder había cambiado irrevocablemente. La consolidación de Muhammad en Medina es un testimonio de su capacidad no solo como líder religioso, sino como estratega político y militar. Aprendió de las derrotas, se adaptó a las circunstancias y supo inspirar a sus seguidores a luchar contra probabilidades abrumadoras. La joven Umma, nacida del exilio y forjada en la batalla, demostró una unidad y una tenacidad que trascendían las viejas lealtades tribales. Cada batalla, cada desafío, fortalecía la identidad musulmana. Ya no eran solo un grupo de creyentes, sino una comunidad con una misión, un estado incipiente que se defendía y expandía con una fe inquebrantable. Las tribus árabes, que antes veían a los musulmanes como una secta extraña, comenzaron a reconocer su poder y su promesa. La guerra era sangrienta, pero también era el motor que consolidaba la fe. Las batallas de Badr, Uhud y la trinchera no fueron solo conflictos armados. Fueron pruebas existenciales que definieron la identidad y el futuro del Islam. Cada victoria, cada derrota, estaba impregnada de un significado divino para los primeros musulmanes, que veían en estos eventos la mano de Alá guiando su destino. La resiliencia demostrada en la adversidad forjó un vínculo indestructible entre los creyentes y su profeta.
Estas luchas revelaron la profunda convicción de que su causa era justa y su Dios verdadero. La fe ya no era solo una cuestión de credo individual, sino un compromiso colectivo que se manifestaba en el campo de batalla, en la defensa de su comunidad y sus ideales. En la Meca, el mensaje había sido de sumisión y adoración. En Medina, se convirtió en acción y resistencia. Se estaba formando algo más grande que cualquier tribu, algo que trascendería las fronteras del desierto para siempre. Tras la victoria en el asedio de la trinchera, el poder de la Meca se desvanecía. La moral de los Quraysh estaba quebrada, sus recursos agotados. Muhammad, con la comunidad de Medina fortalecida, comenzó a sentar las bases para la unificación de Arabia. En el año 628 se firmó el Tratado de Hudaybiyah, una tregua aparentemente desventajosa para los musulmanes, que incluía el aplazamiento de su peregrinación a la Meca. Sin embargo, este tratado resultó ser una victoria estratégica. Permitió a Muhammad forjar alianzas con otras tribus y difundir el Islam pacíficamente, erosionando el poder de los Quraysh desde dentro. 2 años después, en el año 630, tras una violación del tratado por parte de los aliados de la Meca, Muhammad marchó sobre su ciudad natal, con un ejército de 10.000 hombres. La toma de la Meca fue un triunfo sin derramamiento de sangre. Los Quraysh, sin la fuerza ni la voluntad para resistir, se rindieron. Muhammad entró en la ciudad que lo había expulsado, no como un conquistador vengativo, sino con clemencia. Perdonó a la mayoría de sus antiguos enemigos, muchos de los cuales se convirtieron al Islam. Lo primero que hizo fue ir a la Kaaba. Allí, derribó todos los ídolos, restaurando el santuario a su propósito original de adoración a un único Dios. Las imágenes de los dioses tribales fueron destruidas, purificando la casa de Alá de siglos de politeísmo. Este acto simbólico marcó el fin de una era y el comienzo de otra. La Meca, el corazón del paganismo árabe, se convirtió en el centro espiritual del Islam, y la Kaaba en la dirección de la oración universal para todos los musulmanes. En los 2 años siguientes, la unificación de la península arábiga bajo el estandarte del Islam fue casi completa. Tribus enteras se acercaron a Medina para jurar lealtad a Muhammad, atraídas por la fuerza de su mensaje y su liderazgo. El profeta regresó a la Meca en el año 632 para realizar su última peregrinación, la peregrinación de despedida. Durante esta peregrinación, pronunció un sermón memorable, sentando las bases de los derechos humanos y la igualdad en el Islam. Poco después, en junio del año 632, Muhammad falleció en Medina, a los 63 años, dejando un legado que transformaría el mundo. Su muerte fue un shock para la comunidad musulmana, que aún no estaba preparada para la ausencia de su líder. Abu Bakr, su fiel amigo, consoló a los creyentes con las palabras: «Quien adora a Muhammad, que sepa que Muhammad ha muerto, pero quien adora a Alá, que sepa que Alá vive y nunca muere». La vida de Muhammad, el hombre que inició su camino temblando en la cueva de Hira, había cerrado un círculo. Había tomado una Arabia fragmentada, violenta y politeísta, y la había unificado bajo un único Dios y una única ley. Su legado no fue solo una religión, sino un modelo de gobierno, un código de ética, un sistema legal y una visión de sociedad. El Islam, que significa sumisión a la voluntad de Dios, se expandiría con una velocidad asombrosa en las décadas siguientes, conquistando imperios, influenciando la filosofía, la ciencia, el arte y la cultura, desde Al-Ándalus hasta el sudeste asiático. La figura de Muhammad, el huérfano, el comerciante honesto, el profeta, el estadista, se convirtió en el faro que guió a millones de personas a lo largo de los siglos.
La historia del origen del Islam es la historia de una transformación radical, de la oscuridad de una cueva a la luz de una nueva civilización, de un hombre solo a una comunidad global. Es un recordatorio de cómo una idea, nacida en la adversidad y alimentada por una fe inquebrantable, puede redefinir el curso de la historia humana. La Meca y Medina, dos ciudades en el desierto, fueron los crisoles donde se forjó una de las fuerzas culturales y espirituales más poderosas del planeta. El eco de esas primeras revelaciones, de esas primeras batallas, de esas primeras leyes, sigue resonando hoy en día, dando forma a la vida de miles de millones de personas y marcando el camino de una fe que, contra todo pronóstico, cambió el mundo para siempre. Un legado que comenzó en la más profunda soledad, pero terminó en la más vasta de las comunidades. Si este viaje por la historia te ha fascinado, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos documentales épicos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de los orígenes del Islam te parece más sorprendente? La noche que los líderes de Quraysh planearon el asesinato de Muhammad fue oscura y sin luna. Los conjurados, espadas en mano, se apostaron frente a su casa, esperando el momento justo para irrumpir. Creían haber sellado su destino, pero la astucia y la ayuda divina jugaron su parte. Muhammad, alertado por una revelación, dejó a su primo Ali, un joven valiente, en su cama, cubierto con su propio manto verde, para engañar a los conspiradores. En la oscuridad, se deslizó fuera de su hogar, acompañado por Abu Bakr, su fiel amigo. Bajo el velo de la noche, mientras sus enemigos acechaban una cama vacía, Muhammad y Abu Bakr iniciaron un viaje clandestino, una huida desesperada que no era un escape, sino un comienzo. Sabían que cada paso en el desierto los acercaba a la esperanza o a la muerte, a la promesa de un nuevo amanecer, o al fin de todo. El desierto, un testigo silencioso de innumerables dramas, se abrió ante ellos, vasto e incierto, mientras dejaban atrás las luces traicioneras de la Meca. Quédate hasta el final de este video. Y si este canal es nuevo para ti, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿De dónde estás viendo esto? La península arábiga en el siglo VI era un lugar brutal, hermoso y fragmentado. El sol caía sin piedad sobre las arenas de dunas infinitas y las escarpadas montañas de roca roja. La Meca, una ciudad oasis vital en el corazón del desierto, bullía de vida, pero también de conflictos. Era un cruce de caminos para las caravanas de incienso y especias que conectaban el imperio bizantino con Yemen y Persia con Abisinia. Sus calles estrechas, llenas del bullicio de los mercaderes y el olor a camello y mirra, albergaban un centro religioso único, la Kaaba, un cubo de piedra ancestral que en ese entonces, antes del Islam, estaba rodeado por cientos de ídolos de diferentes tribus. Cada tribu, cada clan, tenía su dios de piedra o madera, y todos venían a la Meca para venerarlos, haciendo de la ciudad un vibrante y lucrativo centro de peregrinación politeísta. Los Banu Quraysh, la tribu dominante de la Meca, se beneficiaban enormemente de esta afluencia, controlando el comercio y las peregrinaciones, ejerciendo un poder inmenso sobre las otras tribus, a menudo en constante guerra por recursos, honor y venganza. La justicia era tribal, la ley era la sangre, y la unidad era una quimera. La sociedad mequí estaba rígidamente estratificada. En la cima, los líderes de los Quraysh, los al-Hal wal-Aqd, la gente de la decisión y la atadura, que acumulaban vasta riqueza y prestigio. Debajo, los comerciantes de menor rango, luego los artesanos, y en la base, una masa de esclavos y siervos, sin derechos ni voz, considerados mera propiedad. La ley oral y la venganza de sangre, tar, eran los pilares de la justicia,
a menudo llevando a ciclos interminables de violencia entre clanes. La poesía era la forma más elevada de expresión cultural, y los poetas eran los cronistas y glorificadores de las hazañas tribales, aunque también eran capaces de sátiras hirientes que avivaban las disputas. En medio de este caos y esplendor contradictorio, nació Muhammad ibn Abdullah, alrededor del año 570 de nuestra era. Su vida comenzó marcada por la tragedia. Huérfano de padre antes de nacer y de madre a los 6 años, fue criado por su abuelo, Abd al-Muttalib, y luego por su tío, Abu Talib. No tuvo una infancia fácil. Conoció la dureza de la vida en el desierto, la responsabilidad de cuidar ovejas y la vida de comerciante en las caravanas. Pero estas experiencias, lejos de endurecer su corazón, lo formaron. Se le conocía como Al-Amin, el digno de confianza, un testimonio de su honestidad inquebrantable en un mundo donde el engaño era una herramienta común del comercio. Su reputación llegó a oídos de Jadiyya bint Khuwaylid, una rica y respetada comerciante, quien le confió la gestión de sus negocios. Ella era una mujer de visión, con una inteligencia y una independencia raras para la época. Impresionada por su integridad y habilidades, Jadiyya, 15 años mayor que él, le propuso matrimonio alrededor del año 595. Fue una unión feliz y profunda, donde Muhammad encontró el amor, el respeto y la estabilidad que nunca había conocido, un refugio en el corazón de una sociedad turbulenta. Ya desde joven, Muhammad había demostrado un compromiso con la justicia que lo distinguía. Se unió al Hilf al-Fudul, el Pacto de los Virtuosos, una alianza de clanes mequíes comprometidos a proteger a los oprimidos y garantizar la justicia para todos, incluso para los extranjeros, en una ciudad donde los derechos solían estar dictados por la fuerza tribal. Este pacto fue un claro precursor de su futura misión, mostrando su sensibilidad a las desigualdades y su deseo de establecer un orden más equitativo. A pesar de la comodidad y el afecto de su matrimonio, una profunda inquietud roía el alma de Muhammad. El mundo a su alrededor, aunque próspero, le parecía roto. Veía la injusticia a diario, los pobres explotados, los huérfanos desprotegidos, la sangre derramada por disputas triviales entre clanes. La devoción superficial a los ídolos de piedra en la Kaaba le parecía vacía, una farsa que ocultaba la crueldad y la avaricia de los líderes. Sentía una profunda desconexión, un vacío espiritual que no podía llenar con las tradiciones de sus ancestros. Cada año, por semanas, se retiraba a la cueva de Hira, en el monte Jabal al-Nour, a unos pocos kilómetros de la Meca. Allí, lejos del ruido, el polvo y el mercadeo, buscaba la soledad, la meditación, un entendimiento más profundo de la existencia, un eco de la verdad en el vasto silencio del desierto. Se preguntaba si había algo más, una fuerza superior, un propósito verdadero detrás de la existencia humana. La creciente brecha entre la opulencia de la élite mequí y la miseria de los marginados, la glorificación de la venganza y el desprecio por la vida ajena. Todo eso pesaba sobre su conciencia. No podía reconciliar la riqueza que fluía por la Meca con la injusticia que veía a diario. Su espíritu sensible anhelaba una verdad que trascendiera las rivalidades tribales y la adoración de objetos inertes. La Arabia preislámica era un mosaico de creencias y supersticiones, donde los dioses menores, espíritus y oráculos se mezclaban con el eco distante de un monoteísmo olvidado, el de Abraham. La Kaaba misma se decía que había sido construida por Abraham y su hijo Ismael, como un santuario a un único Dios, antes de ser corrompida por siglos de idolatría tribal. Muhammad, a medida que crecía, sentía esta contradicción, esta promesa rota. Él era un hombre de su tiempo,
pero también un visionario que percibía la necesidad de un cambio radical. En sus retiros, no buscaba poder ni riqueza. Buscaba una conexión auténtica con lo divino, una respuesta al sufrimiento y la desintegración social que observaba. Su búsqueda era silenciosa, personal, pero sus implicaciones serían universales. La humanidad, en esa época, se debatía entre la oscuridad de la ignorancia y la débil luz de las pocas verdades que aún perduraban. El desierto, implacable y majestuoso, era el telón de fondo perfecto para esa búsqueda solitaria, un lugar donde el espíritu humano se enfrentaba a su propia insignificancia y a la inmensidad del cosmos. Muhammad era un hombre de profunda introspección. Su rostro a menudo reflejaba una seriedad pensativa, una búsqueda incesante de la verdad en un mundo que parecía haberla olvidado. Sentía el peso de la corrupción y la ceguera espiritual de su pueblo, una carga que lo empujaba cada vez más a la soledad de la cueva, buscando una respuesta que solo el silencio y la trascendencia podían ofrecer. En ese profundo silencio, algo estaba a punto de despertar, algo tan poderoso que ningún hombre podría haberlo inventado, ni ninguna tribu, por más rica que fuera, podría haberlo detenido. La noche del 17 de Ramadán, en el año 610, mientras Muhammad estaba en profunda meditación en la cueva de Hira, la atmósfera cambió. El aire se volvió denso, cargado de una presencia sobrecogedora. Una figura inmensa, luminosa, llenó la entrada de la cueva. Era el ángel Gabriel. Su voz, potente y resonante, perforó el silencio y la oscuridad, ordenándole: «Iqra, lee». Muhammad, paralizado por el terror, respondió: «No sé leer». Gabriel lo abrazó con tal fuerza que Muhammad sintió que el aire se le escapaba. Luego lo soltó y repitió: «Lee». De nuevo, Muhammad balbuceó su ignorancia. Por tercera vez, Gabriel lo abrazó y luego recitó las primeras palabras que ahora conocemos como el inicio de la Sura Al-Alaq del Corán. «Lee, en el nombre de tu Señor que ha creado al hombre de un coágulo de sangre. Lee, que tu Señor es el más generoso, el que enseñó con el cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía». Estas primeras revelaciones no solo hablaban de la creación, sino que también enfatizaban el conocimiento y la generosidad de Dios, un contraste directo con la ignorancia y la avaricia que Muhammad había observado en la Meca. El mensaje era claro: la fuente del conocimiento es divina, y la dignidad humana se basa en la creación de Dios. Muhammad regresó a casa temblando, cubierto de un sudor frío, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Corrió a los brazos de Hadaya, contándole lo ocurrido, el miedo, la revelación. Su esposa, lejos de dudar, lo consoló con palabras de inquebrantable fe. «Alá nunca te humillará. Eres bueno con tus parientes, dices la verdad, ayudas a los pobres, hospedas a los invitados y asistes a los afligidos». Yadilla fue la primera persona en creer en él, en reconocer la veracidad de su mensaje. Su calma y su razón fueron el ancla de Muhammad en medio de la tormenta de su experiencia. Poco después, consultaron a Waraka ibn Naufal, un primo de Yadilla, cristiano y erudito de las Escrituras. Waraka, al escuchar el relato de Muhammad, afirmó con solemnidad: «Este es el mismo mensajero que Alá envió a Moisés. Ojalá viviera yo hasta el día en que tu pueblo te expulse». Las palabras de Waraka, aunque confirmaban la divinidad del mensaje, también presagiaban el futuro conflicto. Durante los siguientes 3 años, las revelaciones continuaron, y Muhammad predicó en secreto. Sus primeros conversos fueron personas de su círculo más íntimo: Yadilla, su esclavo liberto Zaid ibn Haritha, su primo Ali ibn Abi Talib, un niño en ese entonces, y su amigo más cercano,
Abu Bakr. Estos primeros creyentes, con una fe profunda, sentaron las bases de una comunidad incipiente. Estos primeros creyentes, a menudo de las capas más bajas de la sociedad o con poca protección tribal, arriesgaron todo por su nueva fe. Bilal, un esclavo abisinio, por ejemplo, fue uno de los más destacados. La carga de ser el mensajero de Dios recayó sobre Muhammad con un peso inmenso. La primera revelación lo había dejado aterrorizado, cuestionando su propia sanidad, temiendo ser un poeta o un poseso. Durante un tiempo, conocido como la Fatra, las revelaciones cesaron, sumiendo a Muhammad en una profunda angustia, temiendo haber sido abandonado por Dios. Fue Yadilla quien, una vez más, lo consoló y lo sostuvo, recordándole su bondad y justicia innatas. Pero con cada nueva revelación, la convicción crecía, afianzándose en su alma. No era una elección, sino un destino. Debía transmitir la palabra de Alá, sin importar el costo. El Corán, que significa la recitación, no fue un libro escrito por él, sino revelaciones que él memorizaba y recitaba, y sus seguidores escribían. Cada palabra era un mandato divino, una guía, una ley. Este mensaje, sin embargo, chocaba frontalmente con las tradiciones y el poder establecido en la Meca. El monoteísmo absoluto, el Tawhid, que proclamaba que no hay más Dios que Alá, amenazaba la lucrativa industria de los ídolos de la Kaaba, la base del poder de los Quraysh. Las predicaciones de Muhammad sobre la igualdad de todos los hombres ante Dios, independientemente de su tribu o riqueza, resonaban entre los desfavorecidos y los esclavos, pero indignaban a la aristocracia tribal. La predicación de Muhammad era una luz que revelaba las profundas grietas en la sociedad de la Meca. Desafiaba el politeísmo, la injusticia social, la veneración de ancestros y la moralidad basada en la venganza tribal. Su mensaje era simple: un único Dios, responsable de todo, que exige piedad, justicia y la fe incondicional de sus siervos. Los primeros versículos revelados abordaban no solo la unidad de Dios, sino también la necesidad de ayudar a los pobres, de alimentar al hambriento, de proteger al huérfano. Mandatos como el reparto de la riqueza y la condena de la usura resonaron profundamente en una sociedad marcada por la desigualdad. Para los ricos mercaderes de la Meca, los Quraysh, estas ideas eran peligrosas, no solo porque ponían en jaque sus creencias religiosas, sino porque atacaban directamente su estructura de poder económico y social. La Kaaba, con sus ídolos, era el motor de su comercio y prestigio. Si la gente dejaba de venerar a los ídolos, ¿quién iría a la Meca? Sus ganancias, su autoridad, su hegemonía, todo se vería amenazado. Por eso, su oposición no era solo teológica, era profundamente política y económica. No podían permitir que un hombre, huérfano y sin clan fuerte, destruyera el orden que ellos habían construido durante siglos. Abu Jahl, Abu Lahab, Umayya ibn Khalaf, estos nombres se convertirían en sinónimo de la más férrea oposición, líderes influyentes que veían en el mensaje de Muhammad una amenaza directa a su estatus y a la tradición ancestral de sus padres. Así, lo que comenzó como un murmullo de una nueva fe en las sombras, pronto se convirtió en un grito que sacudió los cimientos de la Meca. La burla inicial dio paso a la ira a la abierta persecución. Muhammad y sus pocos seguidores se encontraron en un callejón sin salida. La ciudad que lo había visto nacer, que le había dado refugio y familia, ahora se preparaba para aplastarlo. El choque era inevitable, y el destino de una fe naciente pendía de un hilo, mientras los poderosos de la Meca se movilizaban para silenciarlo para siempre. Las calles de la Meca,
que antes resonaban con el bullicio de caravanas y peregrinos, comenzaron a llenarse de una nueva tensión. Las miradas de desprecio se volvieron abiertas agresiones. Los primeros musulmanes, una pequeña comunidad que crecía con lentitud y en secreto, empezaron a sufrir la brutalidad de los Quraysh, los más vulnerables, los esclavos y los conversos sin protección tribal. Fueron los primeros en sentir el peso de la ira de los líderes de la Meca. Bilal ibn Rabah, un esclavo abisinio, fue torturado sin piedad bajo el sol abrasador, con una roca enorme sobre su pecho, pero su única respuesta era «Ahad, Ahad, uno, uno», reafirmando su creencia en un único Dios. Sumaya bint Jabbat, una esclava de avanzada edad, se convirtió en la primera mártir del Islam, brutalmente asesinada por negarse a renunciar a su fe. Amar, su hijo, y Yasir, su marido, también sufrieron tormentos horribles. La persecución se intensificó. Los líderes Quraysh, viendo que su poder y sus dioses eran desafiados, buscaron no solo el cese de las predicaciones de Muhammad, sino la erradicación total del nuevo movimiento. Algunos de los métodos de tortura incluían azotes severos, arrastrarlos por la arena caliente, negarles comida y agua durante días, y sumergirlos en el agua hasta casi ahogarlos. Para intentar romper la voluntad de los creyentes, los Quraysh impusieron un boicot total y brutal contra el clan de Muhammad, los Banu Hashim, en el año 616 de nuestra era. Durante 3 años, ningún mercader podía comerciar con ellos. Ningún hombre podía casarse con sus mujeres. Ninguna mujer podía casarse con sus hombres. Estaban aislados, condenados al hambre y la miseria, confinados a un valle en las afueras de la Meca. Las condiciones eran terribles. El hambre era una constante, las enfermedades se propagaban, y la desesperación se cernía sobre ellos. Muchos niños y ancianos sucumbieron. Era un intento calculado de aniquilar a la comunidad musulmana mediante el lento y doloroso estrangulamiento económico y social. Fue durante este periodo de extrema adversidad que las últimas reservas de trigo y dátiles se agotaron, obligándolos a comer hojas de árbol y pieles de animales. La crueldad era inaudita, pero la fe de los musulmanes, lejos de quebrarse, se fortaleció en la adversidad. Las quejas de los niños hambrientos resonaban en el valle, y las madres lloraban en silencio, pero la resistencia de la comunidad, impulsada por la convicción de su profeta, se mantuvo. El boicot finalmente se levantó en el año 619, pero la tregua fue corta y amarga. Ese año se conocería como el Año de la Tristeza, Am al-Huzn. Primero, Muhammad perdió a su tío y protector, Abu Talib. Sin la influencia y el respeto de Abu Talib, Muhammad quedaba expuesto a las represalias de los Quraysh de una manera que nunca antes había estado. El poder tribal era la única ley en Arabia, y sin su tío, su linaje y seguridad estaban en juego. Semanas después, la tragedia golpeó aún más fuerte. Murió Jadilla, su amada esposa, su primera creyente, su roca, su consuelo y su apoyo más firme. Jadilla había sido un pilar no solo emocional, sino también económico, habiendo invertido su fortuna en la causa del Islam. Su enfermedad fue lenta y dolorosa, y Muhammad la atendió con devoción hasta el final. La pérdida de estos 2 pilares de su vida lo sumió en una profunda desolación. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, la soledad del profeta abandonado por su propia gente y ahora por sus más cercanos. El vacío dejado por la partida de Jadilla fue inconmensurable. En medio de este dolor personal y la creciente hostilidad, Muhammad buscó nuevas alianzas. Intentó predicar en la ciudad de Taif, a unos 100 kilómetros de la Meca, esperando encontrar una comunidad más receptiva.
Pero la respuesta fue aún peor. Los habitantes de Taif no solo lo rechazaron, sino que incitaron a sus niños a apedrearlo, obligándolo a huir herido y humillado, bajo una lluvia de piedras y burlas. Tuvo que refugiarse en un huerto, suplicando a Dios por fortaleza, sintiendo el desprecio de los hombres y la aparente ausencia de protección. Fue un momento de profunda desesperación, un punto bajo en su misión. Pero aún así, no se rindió. Su fe era inquebrantable, su convicción se mantenía firme. El mensaje era de Alá, y el mensajero debía cumplirlo, sin importar el sacrificio. En ese huerto, herido y sangrando, se cuenta que Muhammad pronunció una de sus súplicas más emotivas, pidiendo a Dios que le perdonara por la debilidad de la gente y le concediera fuerza para seguir adelante. La pérdida de Khadija y Abu Talib no solo fue un golpe personal devastador para Muhammad, sino que también marcó un punto de inflexión crítico en la historia temprana del Islam. Sin la protección de su tío, la vida de Muhammad en la Meca estaba en peligro constante. Los Quraysh vieron en estas muertes una oportunidad para actuar con impunidad. Muhammad, el hombre que había desafiado sus dioses y su poder, ahora parecía vulnerable, despojado de sus defensas terrenales. Este periodo de dolor y desamparo lo obligó a mirar más allá de la Meca para la supervivencia de su mensaje. No se trataba solo de su seguridad personal, era la supervivencia de la revelación misma. ¿Cómo podría un hombre solo, sin respaldo tribal ni protector, continuar con una misión que desafiaba a los más poderosos de Arabia? Su dolor era palpable, pero también lo era su determinación. Su fe era puesta a prueba no por la ausencia de un Dios, sino por la ausencia de aquellos que lo hacían humano en el mundo. La elección era clara: rendirse y permitir que la luz se apagara, o buscar una nueva tierra, un nuevo comienzo, una nueva esperanza para el mensaje divino. La angustia de Muhammad, unida a su inquebrantable confianza en la voluntad divina, lo transformó de un predicador a un estratega para la supervivencia de su naciente comunidad. El año de la tristeza fue el crisol donde la fe de Muhammad fue forjada de manera definitiva. La pérdida, la traición, el rechazo violento. Cada golpe solo sirvió para afianzar su convicción de que su misión era de origen divino y que debía perseverar a toda costa. La resiliencia humana se encuentra con la voluntad divina en estos momentos de desesperación. Es el punto donde el camino se bifurca, la aniquilación o la reinvención total. La vida de Muhammad se había transformado en un símbolo de la lucha del espíritu contra la adversidad, una lucha que exigía no solo coraje, sino una fe inquebrantable en un propósito mayor. El dolor lo despojó de todo lo superfluo, dejándole solo la esencia de su misión. La Meca ya no era un hogar seguro, sino una prisión. Así, en el año 621 y 622, durante las peregrinaciones anuales, Muhammad se encontró con grupos de personas de Yatrib, una ciudad oasis al norte de la Meca, que más tarde sería conocida como Medina. Estos hombres y mujeres, agotados por las luchas internas entre sus tribus árabes y judías, buscaban un mediador, un líder que pudiera traer paz a su ciudad. Vieron en Muhammad, el Al-Amin de la Meca, no solo un profeta, sino también un estadista potencial. Se firmaron los pactos de Aqaba, acuerdos secretos donde los habitantes de Yatrib juraron proteger a Muhammad y sus seguidores como si fueran los suyos propios. La primera promesa de Aqaba, 621, implicó un juramento de fe y obediencia moral. La segunda promesa de Aqaba, 622, fue un pacto militar, donde 73 hombres y 2 mujeres de Yatrib
prometieron proteger a Muhammad con sus vidas. La decisión fue tomada. La hégira, la migración. No era una simple huida, sino una audaz estrategia de supervivencia. Pero los líderes de la Meca no se quedaron de brazos cruzados. Al enterarse de los preparativos para esta migración masiva, tramaron un plan final: enviar un guerrero de cada tribu para asesinar a Muhammad esa misma noche, antes de que pudiera escapar, para que la culpa de su muerte se diluyera entre todos los clanes, el destino de una nueva religión, y con ella, de un imperio por nacer, se decidiría en las sombras de una casa, en el filo de una espada, mientras la oscuridad de la Meca se preparaba para engullir a su profeta. Era el año 622 de nuestra era. La hégira, la migración de Muhammad y sus seguidores de la Meca a Yatrib, Medina, no fue un simple cambio de ciudad, sino un punto de inflexión que marcaría el inicio del calendario islámico. Los musulmanes salieron en pequeños grupos, cuidadosamente, para no levantar sospechas. El viaje de Muhammad y Abu Bakr fue el más peligroso. Para evadir a los perseguidores, tomaron una ruta inusual, escondiéndose durante 3 días en la cueva de Taur, al sur de la Meca. Cuenta la tradición que una araña tejió su tela en la entrada, y una paloma puso sus huevos, engañando a los Quraysh que los buscaban, haciéndoles creer que la cueva estaba deshabitada. La tensión de esos días de escondite debió ser insoportable. Abu Bakr relató que, al escuchar las voces de los perseguidores cerca, Muhammad lo consoló. «No te aflijas. En verdad, Alá está con nosotros». Finalmente, tras 11 días de viaje por el inhóspito desierto, bajo un sol implacable, llegaron a Quba, en las afueras de Yatrib, el 24 de septiembre del 622. Allí construyeron la primera mezquita en la historia del Islam, un simple edificio de ladrillo de barro y palmeras, un símbolo inmediato de su nueva comunidad. La llegada de Muhammad a Yatrib fue recibida con inmensa alegría y alivio. La gente de la ciudad, los ansar, los ayudantes, lo esperaban con entusiasmo, cantando himnos de bienvenida, un contraste abrumador con el rechazo y la persecución de la Meca. Yatrib, una ciudad dividida por décadas de conflictos tribales entre los árabes Banu Aus y Banu Khazraj y las comunidades judías de Banu Nadir, Banu Qurayza y Banu Kainuka, necesitaba desesperadamente un mediador. Muhammad llegó no solo como profeta, sino como un líder capaz de unificar. Una de sus primeras acciones fue redactar el Pacto de Medina, un documento revolucionario que sentó las bases de la primera sociedad islámica. Este pacto estableció una confederación de clanes y comunidades, tanto musulmanas como judías y politeístas, bajo el liderazgo de Muhammad. Proclamaba la igualdad entre los miembros de la comunidad, la umma, la libertad religiosa para las tribus judías, siempre que no conspiraran contra los musulmanes, y un sistema de justicia común. Cada comunidad conservaría su religión y sus leyes, pero todas se unirían para defender la ciudad de agresiones externas. Este pacto no solo resolvió las disputas internas de Yatrib, sino que también creó un nuevo modelo de Estado, basado en la fe y la cooperación mutua, algo inédito en la fragmentada Arabia. El Pacto de Medina, con sus 47 artículos, es considerado una de las primeras constituciones escritas de la historia, un testamento de la visión política de Muhammad y su capacidad para forjar la paz donde antes reinaba el caos. Muhammad, en Medina, ya no era solo un predicador perseguido. Se había convertido en un estadista, un general, el líder de una comunidad en crecimiento. Su liderazgo era multifacético. Oraba con su gente, decidía disputas, organizaba la defensa y enviaba mensajes a las tribus vecinas. Su vida personal, la de un hombre que había sufrido el rechazo y la pérdida,
se transformaba en la encarnación de la esperanza para miles. La Hejira fue, para él, la prueba definitiva de que la voluntad de Alá se abría camino a pesar de las adversidades humanas más feroces. Debió sentir el alivio de la supervivencia, pero también el peso abrumador de una responsabilidad nueva: la construcción de una nación desde cero. La Meca era un capítulo cerrado, lleno de dolor. Medina era el lienzo en blanco donde se pintaría el futuro. Su propia transformación de huérfano solitario a líder de una comunidad entera era un milagro en sí mismo, un testimonio de la fuerza inquebrantable de su fe y de la capacidad humana para el cambio. La llegada a Medina fue un renacimiento no solo para la comunidad musulmana, sino para el propio Muhammad, quien pudo finalmente dedicarse por completo a la misión de construir una sociedad basada en los principios divinos que había recibido. La Égira y el establecimiento de Medina como la primera capital islámica demuestran cómo la fe, en su momento más vulnerable, puede convertirse en la fuerza más poderosa para la transformación social y política. No era solo la migración de un grupo de personas, sino la migración de una idea, una visión de sociedad que trascendía los lazos de sangre y clan por primera vez en Arabia. El Pacto de Medina no era solo un tratado, sino un manifiesto, una declaración de principios que hablaba de unidad, justicia y convivencia, valores que eran radicalmente nuevos en ese contexto. Aquel momento fue la prueba tangible de que el mensaje de Muhammad no era solo espiritual, sino también una guía práctica para organizar una sociedad justa. La religión dejó de ser una creencia personal para convertirse en el fundamento de un nuevo orden, un orden que desafiaría no solo a la Meca, sino a los imperios de la época. La fe no era un refugio de la realidad, sino un motor para cambiarla. La tensión entre Medina y la Meca era inevitable. Los Quraysh no podían aceptar que Muhammad y sus seguidores hubieran escapado y prosperado, convirtiéndose en una amenaza real para sus caravanas comerciales. La Meca, dependiente de su comercio, se sentía acorralada. El conflicto armado se hizo inevitable. La primera gran confrontación, la batalla de Badr, ocurrió en el año 624. Los musulmanes, apenas 313 hombres, mal equipados, se enfrentaron a un ejército de la Meca de casi 1000 guerreros, bien armados y entrenados. Contra todo pronóstico, los musulmanes, motivados por una fe ardiente y una disciplina férrea bajo el liderazgo de Muhammad, lograron una victoria aplastante. La batalla de Badr no fue solo una victoria militar. Fue una victoria psicológica y espiritual. Confirmó a los musulmanes que Alá estaba con ellos y les dio un prestigio inmenso en toda Arabia. Para los Quraysh fue una humillación sin precedentes. Se perdieron algunos de sus líderes más prominentes, incluyendo a Abu Jahl, uno de los principales antagonistas de Muhammad. Esta victoria no solo les dio botín y prisioneros, sino algo mucho más valioso: la confianza en que el mensaje de Dios podía triunfar contra la fuerza bruta. Un año después, en el 625, los Quraysh buscaron venganza en la batalla de Uhud. Liderados por Abu Sufyan, con una fuerza mucho mayor y mejor organizada, lograron infligir una derrota significativa a los musulmanes. Muhammad mismo resultó herido, y muchos de sus compañeros más cercanos cayeron. Fue un golpe devastador, una prueba amarga para la joven comunidad islámica. La moral decayó, y surgieron dudas. Pero Muhammad, con su liderazgo inquebrantable, les recordó la importancia de la perseverancia y la fe. La derrota, les enseñó, era también una lección, una prueba de su lealtad y resistencia. No fue el fin, sino una pausa dolorosa en el camino. Los líderes de la Meca, a pesar de su victoria táctica,
no lograron destruir el núcleo de la fe. Los musulmanes aprendieron la dura lección de la obediencia militar y la estrategia en el campo de batalla, un aprendizaje crucial para futuras confrontaciones. La imagen de Muhammad, herido, pero aún al frente, inspiró a sus seguidores a reagruparse y mantener la esperanza. La prueba definitiva llegó en el año 627, con el asedio de la trinchera, batalla de Al-Khandak. Los Quraysh, junto con varias tribus aliadas, reunieron un ejército de unos 10.000 hombres, una fuerza inmensa y sin precedentes en Arabia, con la clara intención de aniquilar Medina y el Islam de una vez por todas. Muhammad, aconsejado por el compañero persa Salman al-Farisi, adoptó una estrategia defensiva innovadora. Hizo cavar una profunda trinchera alrededor de la parte expuesta de Medina, impidiendo el avance de la caballería enemiga. El asedio duró casi un mes. Las condiciones eran duras. El hambre y el frío hicieron mella en ambos lados. La tensión era máxima. Una traición interna por parte de la tribu judía de los Banu Qurayza, que se alió con los sitiadores, casi rompe la defensa. Pero la resistencia musulmana y una tormenta de viento y arena milagrosa desorganizaron al ejército atacante, obligándolos a retirarse en desorden. La victoria en el asedio de la trinchera fue decisiva. No solo salvó a Medina, sino que también demostró la resiliencia y la capacidad estratégica de Muhammad. La Meca había agotado sus recursos y su voluntad para destruir el Islam. La balanza de poder había cambiado irrevocablemente. La excavación de la trinchera fue una proeza de ingeniería para la época, y el liderazgo de Muhammad durante el asedio, compartiendo las penurias con sus hombres, cimentó aún más su autoridad y el respeto de la comunidad. La consolidación de Muhammad en Medina es un testimonio de su capacidad no solo como líder religioso, sino como estratega político y militar. Aprendió de las derrotas, se adaptó a las circunstancias y supo inspirar a sus seguidores a luchar contra probabilidades abrumadoras. La joven Umma, nacida del exilio y forjada en la batalla, demostró una unidad y una tenacidad que trascendían las viejas lealtades tribales. Cada batalla, cada desafío, fortalecía la identidad musulmana. Ya no eran solo un grupo de creyentes, sino una comunidad con una misión, un estado incipiente que se defendía y expandía con una fe inquebrantable. Las tribus árabes, que antes veían a los musulmanes como una secta extraña, comenzaron a reconocer su poder y su promesa. La guerra era sangrienta, pero también era el motor que consolidaba la fe. Muhammad había logrado transformar a unos cuantos fugitivos en una fuerza imparable. Las batallas de Badr, Uhud y la trinchera no fueron solo conflictos armados. Fueron pruebas existenciales que definieron la identidad y el futuro del Islam. Cada victoria, cada derrota, estaba impregnada de un significado divino para los primeros musulmanes, que veían en estos eventos la mano de Alá guiando su destino. La resiliencia demostrada en la adversidad forjó un vínculo indestructible entre los creyentes y su profeta. Estas luchas revelaron la profunda convicción de que su causa era justa y su Dios verdadero. La fe ya no era solo una cuestión de credo individual, sino un compromiso colectivo que se manifestaba en el campo de batalla, en la defensa de su comunidad y sus ideales. En la Meca, el mensaje había sido de sumisión y adoración. En Medina, se convirtió en acción y resistencia. Se estaba formando algo más grande que cualquier tribu, algo que trascendería las fronteras del desierto para siempre. Tras la victoria en el asedio de la trinchera, el poder de la Meca se desvanecía. La moral de los Quraysh estaba quebrada, sus recursos agotados. Muhammad, con la comunidad de Medina fortalecida, comenzó a sentar las bases para la unificación de Arabia.
En el año 628 se firmó el Tratado de Hudaybiyah, una tregua aparentemente desventajosa para los musulmanes, que incluía el aplazamiento de su peregrinación a la Meca. Sin embargo, este tratado resultó ser una victoria estratégica. Permitió a Muhammad forjar alianzas con otras tribus y difundir el Islam pacíficamente, erosionando el poder de los Quraysh desde dentro. Muchos jefes tribales, al ver la fuerza y la astucia de Muhammad, comenzaron a desertar del lado de la Meca. 2 años después, en el año 630, tras una violación del tratado por parte de los aliados de la Meca, Muhammad marchó sobre su ciudad natal con un ejército de 10.000 hombres. Fue una movilización silenciosa, pero masiva, diseñada para intimidar sin violencia innecesaria. La toma de la Meca fue un triunfo sin derramamiento de sangre. Los Quraysh, sin la fuerza ni la voluntad para resistir, se rindieron. Muhammad entró en la ciudad que lo había expulsado, no como un conquistador vengativo, sino con clemencia. Perdonó a la mayoría de sus antiguos enemigos, muchos de los cuales se convirtieron al Islam. Lo primero que hizo fue ir a la Kaaba. Allí, derribó todos los ídolos, restaurando el santuario a su propósito original de adoración a un único Dios. Las imágenes de los dioses tribales fueron destruidas, purificando la casa de Alá de siglos de politeísmo. Bilal, el ex-esclavo, fue el encargado de subir a la Kaaba y pronunciar la Adhan, llamada a la oración, un símbolo poderoso de la victoria del monoteísmo y la igualdad. Este acto simbólico marcó el fin de una era y el comienzo de otra. La Meca, el corazón del paganismo árabe, se convirtió en el centro espiritual del Islam, y la Kaaba en la dirección de la oración universal para todos los musulmanes. La visión de Muhammad de una Arabia unificada bajo la bandera del monoteísmo comenzaba a hacerse realidad. En los 2 años siguientes, la unificación de la península arábiga bajo el estandarte del Islam fue casi completa. Tribus enteras se acercaron a Medina para jurar lealtad a Muhammad, atraídas por la fuerza de su mensaje y su liderazgo. El profeta regresó a la Meca en el año 632 para realizar su última peregrinación, la peregrinación de despedida. Durante esta peregrinación, pronunció un sermón memorable desde el Monte de la Misericordia, sentando las bases de los derechos humanos y la igualdad en el Islam. Declaró la inviolabilidad de la vida y la propiedad. Abolió la usura y la venganza de sangre preislámica, e insistió en la igualdad de todos los musulmanes, sin distinción de raza o tribu. Fue un manifiesto de justicia social y un testamento final de su mensaje. Poco después, en junio del año 632, Muhammad falleció en Medina, a los 63 años, dejando un legado que transformaría el mundo. Su muerte fue un shock para la comunidad musulmana, que aún no estaba preparada para la ausencia de su líder. Abu Bakr, su fiel amigo, consoló a los creyentes con las palabras: «Quien adora a Muhammad, que sepa que Muhammad ha muerto. Pero quien adora a Alá, que sepa que Alá vive y nunca muere». La vida de Muhammad, el hombre que inició su camino temblando en la cueva de Hira, había cerrado un círculo. Había tomado una Arabia fragmentada, violenta y politeísta, y la había unificado bajo un único Dios y una única ley. Su legado no fue solo una religión, sino un modelo de gobierno, un código de ética, un sistema legal y una visión de sociedad. El Islam, que significa sumisión a la voluntad de Dios, se expandiría con una velocidad asombrosa en las décadas siguientes, conquistando imperios, influenciando la filosofía, la ciencia, el arte y la cultura, desde Al-Ándalus hasta el sudeste asiático. La figura de Muhammad, el huérfano, el comerciante honesto, el profeta, el estadista,
se convirtió en el faro que guió a millones de personas a lo largo de los siglos. La transformación que inició no fue meramente política o religiosa, sino una revolución que afectaría profundamente la forma en que los seres humanos se relacionaban con lo divino y entre sí, sentando las bases para una civilización que durante siglos fue la vanguardia del conocimiento y la cultura. La historia del origen del Islam es la historia de una transformación radical, de la oscuridad de una cueva a la luz de una nueva civilización, de un hombre solo a una comunidad global. Es un recordatorio de cómo una idea, nacida en la adversidad y alimentada por una fe inquebrantable, puede redefinir el curso de la historia humana. La Meca y Medina, dos ciudades en el desierto, fueron los crisoles donde se forjó una de las fuerzas culturales y espirituales más poderosas del planeta. El eco de esas primeras revelaciones, de esas primeras batallas, de esas primeras leyes, sigue resonando hoy en día, dando forma a la vida de miles de millones de personas y marcando el camino de una fe que, contra todo pronóstico, cambió el mundo para siempre. Un legado que comenzó en la más profunda soledad, pero terminó en la más vasta de las comunidades. Si este viaje por la historia te ha fascinado, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos documentales épicos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de los orígenes del Islam te parece más sorprendente?